Buenas tardes en Medellín. Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué rico saludarte. Igualmente, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, por fortuna todo marchando en orden y bueno, aquí dispuestos a compartir contigo este tema que me parece bien interesante. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? Me parece Me, fundamentalísimo este tema. me encanta este tema, Alejandro, porque a veces posponemos mucho, porque nos hace falta algo, un curso más, una herramienta más, y empezamos como a que todo esto vaya quedando atrás. Y siento que cuando hacemos eso, porque también hemos pasado por ahí, empiezan la frustración, el miedo, la ansiedad y empieza esa incomodidad con nosotros mismos. Así que si no es hoy, entonces ¿cuándo? Mira, el síndrome del impostor es una cosa muy compleja, porque siempre nos está diciendo, no, no estás preparado, todavía no es el tiempo, habrá quien lo haga mejor, seguramente no tienes los recursos, nadie te va a apoyar en esto. Es decir, siempre estamos buscando excusas y siempre encontramos en ellas una oportunidad maravillosa para posponer, para procrastinar, para decir, no, no todavía. Y entonces así nos la pasamos gran parte de nuestras vidas aplazando y aplazando, y eso empieza a acumular miedo al fracaso, por ejemplo, empieza a acumular sensación de que tenemos muchas tareas abrumadoras y que eso mismo nos lleva a que nos sintamos fatigados, cansados antes de iniciar una jornada, a que tal vez no haya la claridad suficiente ni la energía suficiente para llevar a cabo esas tareas y entonces nos quedamos ahí, apenas en el inicio y por supuesto esto no nos permite avanzar con certeza hacia esos objetivos que nos hemos fijado y a veces en eso se nos va extraviando el sentido y el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo desconocido, que es algo que nos impide tomar acción o ir hacia adelante, hacia esos sueños profundos de nuestra alma y nuestro corazón? A veces pensamos, pues es como muy loco pensar lo que yo estoy anhelando. Pero, ¿y si me quedo pensando que es loco y de pronto no es tan loco y Pues todo? resulta que el cerebro tiene unas áreas muy especiales. Un área occipital, la parte posterior, que siempre nos está relacionando con el pasado y por eso el pasado queda atrás, ¿no? Y esa área es la que tiene que ver con la supervivencia, con el tallo cerebral, con el cerebelo, es decir, estructuras de nuestro cerebro que realmente nos están llevando a que asumamos una actitud no solamente de defensa, sino de supervivencia. Hay un cerebro mamífero, que es el de las emociones, y hay un cerebro frontal, que es el que nos permite proyectarnos hacia el futuro, pero en muchas ocasiones nos quedamos con esos temores, temores que fueron registrados desde esa época en que nos teníamos que esconder de las fieras y nos teníamos que meter en las cavernas para protegernos, pero eso fue generando una serie de pensamientos limitantes que nos fueron llevando a que probablemente no encontráramos la mejor manera de afrontar las cosas y nos fuéramos alejando de la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestro interior de afrontar, de llevar a cabo las tareas que nos está exigiendo el día a día para poder ahí sí empezar a generar la confianza que necesitamos para avanzar con certeza hacia nuestros propósitos mayores. Esa confianza que necesitamos para avanzar, a veces no es tan fácil adquirirla, ¿sí? Porque siempre hay más pensamientos de seré capaz, llegaré, no llegaré. Esta confianza es un trabajo interior que se hace todos los días y si no nos arriesgamos, no vamos a saber si eso nos sirvió o no nos sirvió. Y más de que de pronto las cosas no salgan, Alejandro, es la experiencia que nos dejan cuando sí nos arriesgamos. Es cierto, la confianza, eso que llamamos la fianza en el corazón, no es otra cosa que asumir con amor las tareas que tenemos que hacer. Entre otras cosas, cuando las tareas que tenemos que hacer realmente se hacen desde el amor, ya no son tareas.
son diversiones, son momentos de encuentro con nosotros mismos, con lo que hemos elegido como misión de vida y por eso mismo nos facilita el hecho de que al generar ese sentimiento interior de confianza, de plenitud, de soy capaz, entonces no solamente afronto lo que tengo que hacer ya, sino que estoy creando continuamente nuevos desafíos que me llevan a explorar todas esas potencialidades que tenemos y por supuesto nos conecta con nuestros dones, talentos y situaciones más especiales que podemos compartir generosamente y en eso va gran parte de esa confianza. Cuando tú compartes generosamente tus logros, pero desde tus dones y tus talentos, cuando en verdad es el amor el que te impulsa, cuando hay una intención sana, pura y transparente frente a lo que estás haciendo, pues ese corazón del otro se toca porque el tuyo está emitiendo un campo electromagnético tan potente que la única opción que le queda al otro es resonar, vibrar en esa misma frecuencia para poder generar espacios y comportamientos adecuados que nos lleven a crecer juntos y darnos cuenta de que somos seres vinculantes por excelencia. Y es un proceso. Y todos queremos cambios, pero pocos nos atrevemos de verdad a sumergirnos, a comprometernos y a hacer de esos cambios un hábito y que se vuelva una disciplina, ¿verdad, Alejo? Cierto, cierto. Tenemos que empezar a entender que estas cosas son realmente metódicas y que deben llevar una secuencia. Si decimos, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, ¿qué pasa? Que ya estamos sembrando un pensamiento semilla en nuestro ser que nos dice, hey, es el momento. Pero a veces cuando vemos las cosas muy abrumadoras, entonces no nos atrevemos y por eso una primera gran sugerencia es bueno, pensemos en esto, vamos a dividir por pequeñas tareas. Entonces, yo pienso inicialmente, ahora es el momento de empezar a hacer ejercicio y voy a ir al gimnasio diariamente. ¿Sí? Eso lo pensamos, pero resulta muy abrumador y dice uno, ay Dios mío, pero es que hace mucho rato que no. Entonces, el primer pequeño paso que puedes dar, ponte la ropa del gimnasio, ponte la ropa apropiada y ya eso es algo. Cuando tú empiezas a hacer algo, ojo a esta frase que voy a decir que tal vez va a ser de las más importantes que podamos repetir. Al cerebro le encanta terminar tareas iniciadas. Entonces, empieza, porque si tú empiezas, ya el cerebro empieza también a decirte, bueno, continuemos, yo necesito terminar esa tarea. El cerebro siempre quiere ver lo que en algún momento tú visualizaste como un hecho, como algo que ya está ocurriendo en tu interior y que ya lo haces parte de ti. Por lo tanto, si en este momento tú dices, esa pequeña tarea, voy a escribir un libro, bueno, escribe un párrafo hoy y ese párrafo hoy te va a animar a continuar con la labor que ya iniciaste y probablemente muy pronto vas a obtener ese logro. Excelente, me quedo Se te al gimnasio. cortó. Mentiras, hago de los 7 días, muevo el cuerpo 4, pero hago. Bueno, ya Eso eso es es mucho. importante. Sí, sí, sí. Qué bueno que desde esta simplicidad que me encanta, nos compartas que sí podemos empezar y empezar hoy con pequeñas tareas. Y Así para es, todos los que se están conectando, ¿qué es eso que has postergado por tanto tiempo y no te has atrevido a hacerlo? Hoy es el cierto. momento. Le tenemos mucho temor a no descansar, a que esa tarea nos pueda, a que esa tarea sea superior a nuestra capacidad de ejecutar, a que esa tarea probablemente nos lleve a la fatiga, a que esa tarea a lo mejor nos genere algún tipo de frustración o algo que no nos vio permitir o no nos permitió ver mejor aquello que nosotros queríamos llevar a cabo. Pero resulta que si tú empiezas a hacer, hay una técnica que la llaman de Pomodoro en la que uno hace 25 minutos de trabajo y 5 de descanso. 25 de trabajo, 5 de descanso y cada tercer ciclo ese descanso se puede incrementar hasta 15, 20 minutos y de esa manera ya tú estás haciendo una acción muy importante, valga la redundancia, para seguir fortaleciendo lo que te generaste como propósito mayor. Así es que en ese orden de ideas,
cuando tú te fijas un cronograma de actividades, cuando tú diseñas un esquema, por supuesto, con tiempos determinados, ya casi que estás impulsando, estás encendiendo ese motorcito que te dice es el momento de continuar, es el momento de avanzar, pero no avanzar de cualquier forma. Se puede avanzar de muchas formas, pero no de cualquier forma, sino siempre teniendo claridad en aquello que tú elegiste como parte de tu tarea y realmente cuando eso ocurre, en verdad esa claridad despeja el camino, porque lo que tú visualizas ya está en camino. Y si lo visualizas con intención amorosa y desde el corazón alimentado, es decir, si el corazón atesora tu mente, realmente ya estás despejando el camino y ya comenzaste ese proceso que te va a permitir avanzar, pero con una total certeza a que eso que en un momento visualizaste ya es un hecho, ya hace parte de ti. Importante lo de claridad, porque a veces queremos hacer muchas cosas a la vez y como haces una cosa, lo haces absolutamente todo. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer tantas cosas al mismo tiempo? Yo siempre digo, le digo a los alumnos, ¿en cuántos caballos puedes montar? En silla uno y móntalo bien. Así es, así es. Y eso es bien importante porque lo que requiere el cuerpo es precisamente eso, recibir una instrucción clara. Si tú no tienes claridad en eso que vas a hacer, pues evidentemente es como, mira, Margarita, yo veo todos los días en mi consulta gente que dice, no sé para dónde voy, no sé qué quiero hacer, no sé qué debería en este momento proyectar. Y por supuesto, si tú no tienes un plan de vuelo concreto, si no tienes un mapa de navegación, pues difícilmente vas a llegar a un destino. Entonces, lo más importante, tómate tu tiempo. No aplaces esa conversación contigo misma. Tenla ahora, en este instante, y apenas logres conversar contigo, silenciar el ruido de tus emociones, vas a escuchar las instrucciones que tu ser interior te da. Ese maestro interior, cuando simplemente resuena con el espíritu, recibe instrucciones amorosamente y entonces ya esa agenda te la recuerda tu corazón. Ya no la tienes que escribir, ya ni siquiera en el blog de notas del celular, no, porque tu corazón te la recuerda y te dice, es tan importante que ni siquiera tienes que poner una alarma. Ya, en ese momento, ese cronograma de actividades comenzó, pero evitando las distracciones externas que empiezan por el ruido de las emociones. Y esas distracciones muchas veces te están llevando a que te digas, bueno, a ver, si no debo distraerme, eso significa tengo que centrarme. Y centrarme es enfocar. Y enfocar es simplemente dirigir nuestra mirada como un láser de una manera unidireccional, monocromática, dirigida específicamente a una cosa en concreto que te permita disipar las dudas, disipar las distracciones, disipar las inquietudes, disipar la ansiedad para poder volver al ser que tú habitas. Y ese ser que tú habitas te avisa continuamente y te dice, es por aquí. Como algún día ya me averigué un poquito de chismes de esta mujer, como algún día esos angelitos te dijeron cositas y tú no entendías muy bien, pero te decidiste enfocar y ahí, por supuesto, supiste que había cosas por dilucidar, aprender y, por supuesto, compartir. Y eso no es que llegue o que sepamos. Eso se va mostrando en el transcurso del tiempo y todavía seguimos trabajando en ello. Y no importa si hoy no sabes a dónde vas. Y por aquí decía una que me causó risa, como el que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no va a cualquier bus le sirve. Y yo siento que también esto nos ayuda, no importa si eso que te llegó primero o que te puso tu ser interior ahí, tu maestro, es. Pero si eso te expande el corazón, empieza y se va abriendo el camino. Claro, Hay que claro. tener certeza de saber esperar. Yo creo que en todo este proceso la fe y la certeza han guiado todo el camino y toda mi vida, porque pues tampoco es que haya pasado algo horrible, pero sí tuve unos aprendizajes chéveres que si no era ahí, ¿cuándo? Fe, certeza, paciencia,
esa ciencia de la paz que es tan importante, porque cuando la paciencia llega, cuando la paciencia llega, en ese momento, esa sensación de plenitud interior, esa sensación de calma, de serenidad que habita en ti, abre las puertas para que cualquier cosa pueda ocurrir. Y cualquier cosa es cualquier cosa, porque basta con imaginarlo para que ya esas realidades en el campo cuántico se empiecen a desarrollar. Y definitivamente es ahí donde las limitaciones dejan de existir y donde empezamos a cambiar nuestro propio lenguaje, nuestro propio diálogo interior. Ese diálogo interior es demasiado, demasiado importante porque te está diciendo cuando tú escuchas realmente, cuando tú cierras los ojos y empiezas a ver, ahí es cuando en verdad estás recibiendo instrucciones mucho más sutiles, mucho más elevadas, de frecuencias mucho más altas que te permiten en verdad entender que el tiempo no es escurridizo. El tiempo no es escurridizo, el tiempo está allí disponible y no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho tiempo, como decía Séneca, y esto es lo que yo considero que es fundamental. Simplemente ser casi que selectivos en las tareas que estamos pretendiendo realizar y eso significa jerarquizar, hacer prioridades en aquello que nosotros consideramos fundamental y por supuesto eso nos va a llevar a elevar nuestro nivel de conciencia también para llegar a metas y aspiraciones mucho mayores. Perdemos mucho tiempo. Buena pregunta para que nos hagamos. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿Cuánto tiempo estás pasando en redes sociales, scrolleando en TikTok? ¿Cuántas horas te llevas? En vez de mirar en realidad esto que me aporta. Hay mucho contenido que aporta un montón, pero no solamente el contenido que aporta un montón, sino ponerlo en práctica, porque Alejandro sirve llenarnos de tanta información, pero no lo ponemos en práctica. Obesidad Claro. mental. Me encantó ese término, obesidad mental, qué maravilla, qué bueno. A ver, yo creo que se trata de informarnos, pero no de intoxicarnos, eso es muy importante. Y siempre que nosotros estamos posponiendo, estamos afectando nuestra sensación de bienestar. Siempre que nosotros aplazamos, estamos dejando de que posiblemente ese sueño que queríamos verlo realizado se empiece a quedar atrás y le empecemos a echar tierrita y se nos olvida que con el paso del tiempo la intensidad empieza a disminuir porque el tiempo es un diluyente extraordinario. Entonces, se trata aquí más bien de aplazar aquello que no es jerárquicamente importante y en cambio accionar esto que sí representa algo que va en dirección de nuestros sueños. Pero evidentemente el primer propósito es identificar cuáles son esos sueños, cuáles son esas decisiones y determinaciones que yo tengo que tomar en un momento específico en mi existencia, cuál es mi grado de responsabilidad con el compromiso que yo tengo conmigo mismo y si es el momento o no de realizar una acción determinada. A ver, siempre estamos buscando excusas porque decimos no es el momento. Uno, porque no tengo los recursos. Dos, porque no está la persona que me apoya. Tres, porque es que el tiempo es muy corto. Cuatro, porque no estoy suficientemente bien formado. Quinto, porque es que estoy muy fatigado. Y todas los etcétera se pueden meter allí, pero resulta que cuando estamos evadiendo, estamos también posponiendo nuestra felicidad. Y más allá de eso, quien creyera, pero estamos posponiendo nuestra libertad. No hay peor cosa que ser esclavos del tiempo. Y si somos esclavos del tiempo es porque no estamos planificando de manera adecuada. Y eso tiene un costo, inclusive desde el punto de vista físico. Quien creyera, pero aquellas personas que siempre están luchando contra el tiempo, es que no me va a alcanzar, es que tengo tantas cosas que terminan teniendo problemas de la tiroides. La tiroides es como un marcador en ese quinto centro, en ese quinto chakra, que nos dice suelta el tiempo y el tiempo te va a soltar. De esa manera vamos a encontrar que lo que vamos decidiendo hoy va a transformar por completo nuestro mañana y por eso el hoy es
hoy. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, pero este presente es absolutamente irrecuperable y por eso es tan importante que le demos, yo digo que la trascendencia necesaria a lo que estamos experimentando en este momento para empezar a encontrar los recursos, las emociones, las herramientas suficientes y necesarias para llevar a cabo todo aquello que nos ponemos como meta principal. Pones un ejemplo tan importante, Alejandro, y es el del tiempo. Y acabo de hacer un clic, gracias a ti. Cuando trabajaba en la corporación, pues yo no tenía tiempo para nada. O sea, no tenía absolutamente tiempo. Y oh, sorpresa, tiroides, bienvenida. Ay, O sea, bueno, acabo de hacer conste un super. Conste que no conozco a Margarita en forma, pero bueno, ya estamos comprobando lo que estamos diciendo. Y realmente eso es así. Es que el cuerpo habla. Y cuando tú no lo escuchas, el cuerpo grita. Y cuando además de gritar no lo escuchas, ya la cosa se empieza a complicar y empezamos a darnos cuenta de que es que había que tomarse muy en serio eso que asumimos como nuestro compromiso de vivir. De vivir. Es que a veces se nos olvida vivir porque estamos distraídos, porque no encontramos que realmente tengamos un objetivo claro y concreto para aquello que nos estamos proponiendo. Por eso es tan importante, nosotros decimos, estudiar, meditar, orar y en ese estudiar es muy importante adquirir conocimientos, pero ponerlos en práctica, porque mucha gente se repleta de conocimientos y hace cursos de todo lo que pueda haber y dice, ahora sí entendí, pero nada, no actúo. Y si yo no actúo, entonces no puedo mejorar mis relaciones, ni conmigo, ni con el otro, ni con mi entorno, ni con mi profesión, ni con mi familia, ni con el planeta siquiera. Entonces eso nos va a llevar a que posiblemente tengamos afecciones de todo tipo que se van a manifestar en el cuerpo de acuerdo a esa zona donde la conciencia posiblemente no esté presente y eso nos va a llevar a que tengamos que hacer pausas necesarias para poder comprender aquello de los tiempos y por supuesto de los ritmos. Tan bonito poder hoy decir, después de esa experiencia, que el tiempo para mí es oro y no negocio mi tiempo por absolutamente nada, por eso me costó un montón, pero se puede, porque es organización, como dice Alejandro. No tenemos tiempo porque no nos organizamos y todos tenemos las 24 horas, los mismos segundos, los mismos minutos, porque a unos sí les funciona y a otros no. Eso no se Mira, cuestionarnos un poco. claro, mira, eso es tan importante, Margarita, que es que el solo hecho de que tú estés en este momento en Portugal y yo en Colombia y podamos comunicarnos de manera simultánea cuando normalmente seguramente tú tienes ocupaciones a esta hora y yo las mías, pero necesariamente si podemos planificar este tipo de cosas vamos a llegar a cosas concretas y vamos a encontrar los recursos necesarios y las herramientas propicias para que finalmente algo, un factorcito que nos motive y que intensifique aquello que nosotros queremos hacer, pues nos permita realmente llevarlo a cabo. ¿Qué tal si en este momento no procrastinas más? ¿Qué tal si en este momento no aplazas más y, por ejemplo, te atreves a pedir perdón a aquella persona con la que tuviste algún tipo de falta? ¿O qué tal si recibes amorosamente la presencia del otro porque hacía rato te estaban buscando un espaciecito y siempre estabas aplazando porque había algo mucho más importante? ¿Y qué tal si dejas de aplazar ese abrazo que le debes a alguien? ¿Y qué tal si en cambio le das una llamada y le dices, sabes, te quiero mucho? Hace poco alguien me decía, Alejo, me cuesta demasiado, demasiado decirle a mis papás, te amo o los amo. Es muy complejo para mí y le dije, vas a intentar hacerlo. Y ese intentar hacerlo fue que a los 2 días me llamó y me dije, me atreví, pude hacerlo, pude decirlos, los amo y no te imaginas, los dos se vinieron hacia mí, me abrazaron y yo terminé llorando como un niño, pero eso no lo había podido hacer hacía años. ¿Qué tal si dejas de aplazar esas cosas que tal si en este momento tú te atreves a decirte a ti misma, voy a crear ese proyecto nuevo, voy a empezar
concretar, a materializar, a cristalizar todo eso que había estado aplazando. ¿Qué tal si ahora mismo te dices, es el momento de ocuparme de mi salud y ya no aplazo más esto porque ya mi cuerpo me lo está diciendo? ¿Qué tal si das ese primer paso y tomas una decisión? Pero es que toda decisión implica una renuncia y a veces esa renuncia nos lleva a que no queramos salir de nuestra zona de confort, y esa zona de confort y comodidad es compleja de abandonar. Pero cuando te atreves a hacerlo y cuando empiezas a ver resultados, cuando dejas, por ejemplo, de tener miedo por límites laborales y más bien dices, un momentico, los límites los estoy poniendo yo, en realidad no son los límites laborales, es que tu labor es trabajar por ti mismo antes que por cualquier cosa, y por eso es muy, muy importante que te atrevas a dar ese primer paso. Ese primer paso, por ahí decían que un camino de millas se inicia con un primer paso, y yo creo que eso es absolutamente cierto. Cuando tú procrastinas, hay una sensación muy aburridora que te acompaña, que generalmente es de culpa, de ansiedad, de angustia, o a veces la combinas con una sensación de fracaso interior. Pensemos en eso. Es el momento, es el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Ay, no, yo estoy aquí como que ni quiero hablar, no dejarlo y dejar que hable, pero yo les voy a decir, es complejo, es complejo y todos pasamos por circunstancias. En el 2015 me separé, perdí absolutamente todo y esa fe y esa certeza me sostuvieron. Y si yo no me hubiera atrevido a venirme con 500 euros y una maleta, de sueños, España, pues no estaría contando el cuento. O sea, yo nunca tiré la toalla por lo que mi alma y mi corazón decían. No sabía cuándo, cómo ni dónde, pero tenía esa Y fe y esa. imagínense, ahora me chicanea y me dice, normalmente estoy entre Barcelona, Portugal, Colombia, y yo le digo, pues bueno, ya, me agarró la maldita envidia, tengo que admitirlo. No me imagino comiendo tapitas por allá en Barcelona, delicioso, ahí en las Ramblas, o simplemente pasar a escuchar el fado en Portugal. Eso ya es una cosa absolutamente fantástica. Así que qué rico que te atreviste, qué rico que diste pasos, qué rico que seguramente hoy te dirás, bueno, por fin tomé una determinación que tenía que haber tomado hacía muchísimo tiempo, y eso seguramente te llevó a que tuvieras que hacer movimientos de reflexión, de maduración de tus ideas, ojo, porque eso es bien importante, y no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado la hora. Y por eso entonces, en ese momento, tú te atreves a levantar la mano, a informarte, a formarte más intensamente, a pedir un consejo, a levantar la mano y decir, listo, sí, soy vulnerable, necesito ayuda, please, help. Ya, todas esas cosas son absolutamente válidas, ¿sí? Y eso es realmente algo importante. Definitivamente pensemos en eso. El único recurso no recuperable es el tiempo. Así que pongámoslo a nuestro favor, ¿sí? Total, total. Por aquí hay una chica que dice, la maldita envidia, ella está por los documentos, mira, eh, siento que también ayudó mucho el cambio de mentalidad que ya había empezado a hacer para servir con amor, donde la vida me necesitara, porque entonces yo llegué aquí y ya no era la gerente financiera de una corporación, era yo, Margarita. Margarita que ya no es la de las cosas materiales, Margarita la que está con humildad y vulnerabilidad para servir donde Dios me ponga. Y he tenido siempre como una creencia como que no me tengo que matar para que las cosas lleguen a mí. Eso ha venido, digo, como que siempre. Y fue, Claro. Mira, y los recursos van a llegar a ti siempre que estés dispuesta, siempre que tú abras tu corazón y que tengas la convicción.
porque es ahí donde generalmente se quedan los recursos atrás. Si tú no tienes la convicción, si tú no lo vives con intensidad desde tu presente, desde ese momento que es inaplazable, si tú en cambio te llenas de dudas, de misterios, de autosabotajes, de este tipo de cosas, entonces, ¿qué ocurre? Que el tiempo empieza a convertirse en una especie de angustia existencial donde empiezas a contemplar la fugacidad de la vida y la necesidad del cambio se va al traste porque definitivamente no tengo tiempo. Pero en cambio, cuando finalmente la vida te lleva a atreverte y a afrontar aquello que te está poniendo enfrente, pues ahí es cuando tu ser te dice, mira, tienes todos los recursos, mira que desde el principio los tuviste, pero no los querías ver o no los podías ver porque estabas demasiado distraído. Eso significa que muchas veces tenemos que aceptar lo que no podemos modificar, eso es cierto, pero definitivamente actuar en lo que sí podemos modificar y por eso es que tenemos que, digamos que aprovechar al máximo ese tiempo y no dilapidar nuestra existencia. El agradecimiento nos abre las puertas al amor y creo que agradecer por todo aquello que no nos gusta. La chica que dice trabajo porque me toca, no, no te toca. Gracias a ese trabajo puedes suplir tus necesidades básicas. Y a veces, Alejo, no sé, tú que nos puedas ampliar un poco desde mi experiencia de vida, es como yo empiezo a agradecer ese trabajo que no me gusta. Y si no me corresponde, de ahí o me echan o me ascienden, o desde el alma y desde el corazón lo dejo con amor para que venga otra persona a hacerlo. Claro, claro, mira, me quedó sonando esa frase, trabajo porque me toca. No, te tocan para que no trabajes. Ojo, porque cuando el trabajo es trabajo, definitivamente cuesta mucho trabajo. Eso parece un trabalenguas, pero cuando el trabajo es amor, es intensidad, es propósito, es significado de vida, entonces tu trabajo ya se convierte en una diversión, casi que en un hobby maravilloso que la vida te pone al frente para que liberes endorfinas y seas feliz. Y además te pagan por eso. Así que cuando tú vives desde el agradecimiento, en verdad el eco del agradecimiento hace cosas fundamentales. El universo conspira, como dice Chopra, y empiezan a darse cuenta todos estos seres que están diciendo trabajo porque me toca, que en realidad no era porque te tocaba, fue porque te tocaron y te dijeron, ven, siéntate allí y trata de descubrir la verdadera esencia de lo que estás haciendo. Más allá de ejecutar una tarea, es entender para qué y por qué tienes esa tarea, cuál es el propósito que hay detrás de la tarea que estás haciendo, a cuántas personas puedes servir en un momento determinado con la acción que estás realizando ahora, cuántos corazones puedes tocar, de qué forma puedes ponerle tu sello propio a eso que estás haciendo, cómo imprimir eso que desde tu interior algunos otros te sembraron en el camino que fuiste desarrollando tu vida, en el lenguaje de los linajes que te dijeron, aquí está nuestro trabajo y te lo dejamos a tu servicio para que tú termines la tarea que iniciamos. ¿Cuántas personas no están esperando que tú hagas lo que te corresponde para poder empezar ellas la labor que les corresponde continuar, como cuando la carrera de atletismo, el testigo es entregado al siguiente corredor que lo releva? Definitivamente esto es la existencia y cuando tú empiezas a darte cuenta de que detrás de todo esto no hay otra cosa distinta a la sensación de bienestar que estás recibiendo como recompensa a tu esfuerzo, entonces ya es una maravilla porque lo que estás haciendo es una especie de entrenamiento que lo que te dice es que no esperes el momento porque el momento es una ilusión del ego y definitivamente ahí tu espíritu vuelve y desciende sobre ti, te toca y te dice, solo el aquí y el ahora pueden estar habitando tu conciencia. Si todos supiéramos que la vida, Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, como le quieras llamar, siempre nos ponen donde servimos más y eso ni siquiera lo vemos. Si tú no te imaginas cómo es de agradable entrar a un restaurante y que el mesero o el que lo recibe uno en la puerta lo reciba uno con una sonrisa. Sí, todo, absolutamente todos los cargos independientemente son tan importantes Claro. tan importantes. Y si hoy te vas
con todo lo que Alejandro nos ha compartido, pero independientemente a lo que te dediques es hoy, y si hoy no es, ¿cuándo hago esta labor con amor? ¿Cómo Sí, no llego es a mi ahora cuándo. empresa sonriendo? Haciendo Claro. lo contrario que están haciendo los demás. Mira, tú mencionabas el ejemplo del restaurante y es que cada ejemplo se puede convertir en una lección de vida. Alguna vez estaba dictando una conferencia en Buenos Aires, en Argentina, y salimos a un restaurante donde estábamos más o menos unas 25 personas en esta mesa y yo veía cómo el mesero se acercó a pedirle, es decir, a solicitar el pedido de cada uno de los comensales. Y resulta que yo veía, este hombre no está tomando nota, ¿dónde está escribiendo? Porque pues normalmente el platico, en caso de paisa, el platico de frijoles con chicharrón y no, pero no, este tipo no tomaba nota absolutamente. Perfecto. Usted iba dando la vuelta, 25 personas, no te estoy exagerando. Y créeme que trajo todos los platos que eran. Yo me quedé buscando cámaras, me quedé buscando trucos, hasta que le pregunté, bueno, venga, ¿cómo hace usted para recordar todos los platos que le pidieron aquí? Muy sencillo, los miro a los ojos, leo lo que piden en sus ojos, siento en mi corazón lo que piden y ese rostro ya no lo olvido y sé que ese rostro me pidió esto y aquello. Entonces, fíjate cómo en verdad cualquier cosa que estemos haciendo se puede convertir en el mejor o en la mejor de las excusas para disfrutar la vida, para pasar a la acción y esa acción nos genera una cosa potentísima, que es para mí el mayor don del ser humano y es la libertad. Porque en la libertad encontramos esa búsqueda de sentido, empezamos ese pequeño paso o movimiento que nos va a llevar a que realmente le pongamos nombre y casi que conclusión a aquello que iniciamos en un momento determinado. Entonces el miedo queda atrás, el esfuerzo se nota, pero además es agradable y es la misma sensación que tú tienes después de terminar en el gimnasio que dices, uy, sí, fue duro, pero lo logré y estás feliz y estás contenta. Yo todas mis mañanas empiezo con el ejercicio y te confieso que hay unos días en que cuando suena el despertador a las 5 de la mañana yo digo, uy, pero cuando termino de hacer el ejercicio no tengo más de otra que agradecer infinitamente a Dios por darme la oportunidad de hacerlo, por darme las herramientas necesarias en mi cuerpo que me permiten disfrutar de todas estas endorfinas que liberé durante el ejercicio y poder realizar las labores del día con amor, con entusiasmo, con alegría, con ganas de servir, con la oportunidad única y feliz de realizarme yo como ser humano en lo que estoy haciendo y hacer de mi actividad la mejor excusa para ser feliz. Uy, oigan esa, hacer de mi actividad la mejor excusa para ser feliz. Y si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué tal? Acababas de decir algo del mesero. ¿Cómo nos cuesta mirar a los otros fijamente a los ojos? Cuando los ojos son el reflejo del alma, esquivamos y sería una bonita práctica también de empezarlo a hacer. Mira, normalmente ni siquiera nos detenemos a mirar al otro porque la sensación interior que tenemos es de prisa. Y cuando hay prisa, yo no tengo la capacidad de observar y simplemente no me centro con ese ser, porque ya mi conciencia está extraviada en otra cosa. Mejor, mi inconsciencia está extraviada en otra cosa. Realmente lo que necesitamos es volver a tener las pausas en nuestro interior que nos permitan también recuperar los ritmos. Si entonces yo recupero mis ritmos, sé que no tengo prisa, porque la prisa es consecuencia de la falta de la conciencia del tiempo. Y cuando eso ocurre, entonces ya te miro a los ojos y tu alma me entretiene tanto que se comunica con la mía y somos una sola alma y en el alma el tiempo no existe. Y suceden milagros. Ahora que dices la prisa, unos amigos de Medellín, que cuando vemos que estamos haciendo algo como de prisa o tal, la prisa es efecto de clase media, medio risa. Y yo, no, los ricos. Qué tan bonito todo esto que nos compartes, Alejandro, que llega al alma, que llega al corazón, cosas simples, sutiles, que podemos poner en práctica desde hoy, y sin esperar recibir nada a cambio, porque es que lo que doy, me lo doy.
Y cuando yo entendí eso, dije, voy a dar lo mejor de mí porque me lo estoy dando a mí misma. Desde un mismo saludo, excelente y bendecido día. Ese es mi saludo para todo el mundo. Hay unos que me dicen, ay, no me saludes así, eso está muy largo. No, es que ese es mi saludo. Mira, mi peluquero, siempre que voy donde él, le pregunto, ¿cómo estás, Juli? Y me responde, gloria a Dios, muy bien. Don Alejandro, así me dice, gloria a Dios, muy bien. Y siempre todo lo que dice, gloria a Dios. Y estabas de paseo, sí, gloria a Dios. Y es decir, siempre está dando gracias y siempre está reconociendo en su interior que ese otro ser superior habita en sí mismo y definitivamente, realmente no debemos hacer lo que no elegimos hacer. Ojo a esto. No debemos hacer lo que no elegimos hacer porque ya esa es una imposición. Y cuando estas imposiciones empiezan a presentarse, empieza la discusión entre el ego y el espíritu. Y recordemos que el ego y el espíritu no se mezclan, son como el agua y el aceite. Y por eso es tan importante que tú te tomes el tiempo, que hagas la pausa, que puedas realmente encontrarte a ti mismo en el momento en que tu corazón te dice, estamos en diástole y en sístole, pero en cada uno de esos movimientos hay una pausa recordándote que la fracción de segundo es tan importante como las horas, los días, los años y todos los siglos del mundo. Están inscritos en un solo segundo, porque allí está la biología de nuestra existencia. Allí cambia, por supuesto, nuestra formación. Allí cambia nuestra fisiología. Allí cambia el ser que somos. Allí modificamos todas nuestras estructuras. Allí nuestras circunvoluciones cerebrales están cambiando porque todavía nos atrevemos a sorprendernos y todavía nos atrevemos a encontrarnos a nosotros mismos. Allí es cuando realmente empezamos a disfrutar algo que nos fue dado, que fue el regalo de nuestra existencia. Ahí es cuando honramos a quienes nos antecedieron, a nuestros padres, a nuestros linajes materno y paterno, y sanamos entonces las memorias ancestrales y familiares porque nos dicen, define lo que quieres hacer, pero ten en cuenta la historia misma que está inscrita en tu biología. Y como es de fácil perder la capacidad de sorprendernos. Ay, Margarita, eso sí que es algo bien importante. Mira, para mí lo más valioso que yo puedo tener en un momento de la consulta con un niño es ver la capacidad de sorpresa. A veces muchos niños llegan, yo no quiero, no quiero porque ven la bata blanca, ¿no? Y muchos niños, digamos que tuvieron algún tipo de traumatismo con eso. Y resulta que cuando yo les digo, ¿y qué tal si jugamos? Y les saco un juguetico, entre otras cosas, que me lo regaló una paciente muy especial, creo que por aquí estaba conectada ahorita. Resulta que ese juguete que lo necesité alguna vez para hacer una conferencia que quería hacer en la que hablaba de los genes, yo lo convertí en el juego más agradable del mundo entero y ellos empiezan a armar figuritas y los papás también. El problema después es sacar a los papás de la consulta, pero no, realmente ahí es cuando se cumple el propósito, porque hasta los papás abren los ojos en señal de sorpresa y esa sensación de sorpresa que se tiene ya incrementó el número de fotones en tu interior, ya excitó los electrones, ya puso la vida en movimiento, ya puso el contacto con esa epífisis o pineal, esa glandulita tan especial que enciende nuestro séptimo centro y que crea el faro tan importante que diluye los momentos de oscuridad, los momentos de angustia, de ansiedad. Y por eso todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor y cuando nos atrevemos a mirarlo con sorpresa, en verdad estamos apreciando el instante de cada instante, como decía el Buda. De verdad que a veces vamos por la vida y en realidad no vamos. Estamos yendo por la misma ruta al trabajo, nos levantamos ¿Cierto? a la misma hora, hacemos lo mismo. La importancia de hacer cosas diferentes entre lo que nosotros llamamos, pues hacemos habitualmente y la capacidad de sorprendernos. A veces yo me imagino que la Ajá. Margarita hermosa de antes, o sea, no veía ni los árboles que tenía al lado del aeropuerto. O sea, Sí, pero sí. que no lograba ver la inmensidad de todo lo que Dios tenía para mí. Mira una cosa muy importante. Cuando dejamos de sorprendernos, deja de entrar más luz a nuestro cuerpo, porque ya lo dijimos, si yo me sorprendo, abro los ojos y de hecho desplazo mi diafragma, eso significa llevo el pasado al pasado.
Y realmente en ese momento, cuando yo dejo de sorprenderme, empiezo a agregarle un poquitico de oscuridad a mi existencia. Ojo a esto. Si dejo de sorprenderme, empiezo a darle oscuridad a mi existencia y la vida es color. Y por eso el blanco, desde el punto de vista de la salud, desde la sintergética, es el perfecto reflejo de nuestra armonía y salud. ¿Por qué? Porque el blanco refleja el color, el negro lo absorbe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ese momento de oscuridad se va multiplicando, entonces dejamos de ser nosotros mismos y dejamos de ver el colorido que tenemos en nuestro interior. Y esa cantidad de matices, de colores, de intensidades se va disminuyendo al punto de que nuestra vida la empezamos a ver opaca. Y quien creyera, pero ahora mismo hago el clic también, a veces ocurre que empezamos a ver menos de lo que deberíamos ver. Yo a veces me cuestiono mucho por qué esa anciana que tiene 85 años o 90 años es capaz de enhebrar una aguja sin las gafas y en cambio yo para verte aquí en este aparatico necesito ponerme esto porque si no sospecho que estás ahí al frente. Pero yo creo que esa ancianita nunca dejó de sorprenderte. En estos días estaba viendo un pedacito de ese documental de las zonas azules donde mostraban esas personas muy longevas y de verdad algunas enhebrando una agujita de esas sin gafas y muertas de la risa. Y siempre decían, el secreto está en que nos reunimos, seguimos siendo y creando vínculos, pero además nos seguimos divirtiendo. El niño siempre se divierte. No dejes de ser niño. No dejes de ser niño. Cuando nosotros leemos aquella cosa que nos dijeron en la Biblia, dejad que los niños vengan a mí, ojo con eso no es por cualquier cosa. Es muy, muy importante que en este momento tú vuelvas a ser niño o niña y tú vuelvas a sorprenderte. Detrás de esa expresión te estaban diciendo, lo más fundamental de todo esto es volver a encontrarte contigo. Mira lo que nos dicen allí. Mi abuela tiene 105 y ve todo el celular de la pantalla. Qué maravilla. Imagínense ustedes que esto realmente es absolutamente cierto. Y eso otro que nos están diciendo, la inocencia nos hace descubrir y ver más allá de lo que vemos, eso sí que es maravilloso. Activar la alegría de vivir. Para mí esa frase es como un icono. Donde me gustaran los tatuajes, yo creo que me la tatuaría. Activar la alegría de vivir para mí y sobre todo la alegría. No sé, tengo 45 años, pero siento que me disfruto como una niña absolutamente todo. Incluso antes de entrar al live hablaba con una amiga de mi infancia y es que definitivamente le puse, gracias por ser tú, gracias por sacarnos esas carcajadas de las cosas que hacíamos cuando éramos niñas, aún Sí, hoy sí, sí. siendo adultas. Sí, ahí mencionaban una palabra muy bonita en uno de estos mensajes, la inocencia nos hace descubrir y ver más allá. Ojo, nosotros siempre cuando estamos en un juicio decimos inocente o culpable, y la inocencia es justamente lo contrario a ese sentimiento de culpabilidad. La culpabilidad te toca el timo, te genera enfermedades autoinmunes. La inocencia te lleva a mirar como ese niño que apenas está llenando su disco duro y está generando y recibiendo información continuamente, esa capacidad de seguirnos sorprendiendo y acatando todo lo que la existencia nos está entregando. De alguna manera, esa inocencia lo que nos está diciendo es, volvamos a ser lo que somos en esencia. Es que en verdad, cuando perdemos la esencia es cuando nos extraviamos del camino y cuando dejamos de utilizar los recursos que nos fueron dados para que en verdad el paraíso que nos prometieron, lo descubriéramos de nuevo en nosotros. Y ese paraíso está allí, esperando por cada uno de nosotros, diciéndonos aquí estoy, pero cuando estés listo puedes entrar. Es ese momentico de calma que separamos del día, es ese instante en el que nos logramos sonreír con el otro, y cuando digo sonreír significa encontrarnos y hacer eco de la sonrisa del otro. ¿Y por qué no de la carcajada del otro, donde el diafragma se sacude y dice, qué rico que estamos aquí en presente, qué bueno que te puedo dar ese abrazo, qué bueno que te puedo mirar a los ojos y no con vergüenza hacia el suelo, qué maravilla que me puedo potencializar en todo lo que yo me imagino que puedo entregarte, porque una de mis misiones es entregar generosamente. Qué bueno que detrás de esta jornada de trabajo yo pueda acostarme con la
satisfacción del deber cumplido, yo pueda también acostarme con ese pensamiento semilla que me permita fabricar mi día a día y que me permita, por supuesto, empezar a establecer un diálogo permanente con el mundo, con el universo entero y conmigo mismo a través de mi propio universo, que son toda esa cantidad de cerebros periféricos que son nuestras células. Alejandro, ¿por qué las personas a medida que van cumpliendo edad, llámese 30, 40, 50, van apagando como esa chispa y les da como vergüenza volver a experimentar, volver, no, no me río duro porque qué pena, no, no voy a bailar aquí en el medio de porque qué vergüenza? Bueno, yo sé que hay diferentes personalidades, pero también se va apagando esa chispa y esa inocencia por volvernos como tan antichéveres, como tan serios. Porque nos vamos madurando, entre comillas, demasiado. Alberto Cortés lo decía en una de sus canciones, para ser un pequeño burgués, ciertamente hay que estar preparados, aprender un poquito de inglés y modales de superdotado, y empezaba a gozarte todas esas cosas que tenemos que hacer los adultos para demostrar que estamos a la altura. Y por supuesto, allí nos perdemos una cosa muy importante. Si estamos a mucha altura, posiblemente la gravedad sea mucha y la caída sea de establecer esa diferencia tan importante que es la de la leve edad y la gravedad. La gravedad no es otra cosa que la grave edad. En la grave edad todas las cosas pesan, pero porque nos tomamos la vida demasiado en serio. Nada mejor que una sonrisa. Cuando empezaste este live, a mí me llamó mucho la atención una cosa y fue que cuando me saludaste, bien y usted, sí, yo decía, wow, esto va a ser difícil. Pero mira lo que estamos haciendo. Ya nos hablamos de Alejo, de Margarita y ya no tenemos que ponernos títulos. Ya hay una sonrisa que se cruza entre nosotros y ya eso habla las comunicaciones de la mejor manera posible y por supuesto ahí todo el mundo de las posibilidades empieza a generarse. Tú sabías que en una sonrisa hay más de 47 músculos involucrados. Tú sabías que en esa sonrisa estás contagiando deliciosamente al otro y le estás haciendo un masajito en su corazón. Tú sabías que es imposible sonreír sin que los ojos brillen. Esto realmente es fantástico. En verdad, vale la pena vivirlo de una manera que nos lleve a entender lo que estamos viviendo en nuestro interior, pero con esa intención amorosa de que cada uno de nuestros actos se convierta en la mejor manera de generar pandemias de amor. Es que Margaret es un amor, se ve seria. No, lo que pasa es que con el usted aquí he tenido un problema y para soltarlo, usted, ¿cómo? Sí, usted, bueno señora, no me diga señora, pues como que yo no soy vieja, y yo, ay, pues, o sea, viene uno también como con esa cultura de respeto, pero no, no fue por nada más, pero aquí vamos Mira, fluyendo de la mejor forma, mira, siendo, como le dije, siendo. aquí hay un personaje que yo no puedo dejar de saludar, se llama Kelvin y aparece ahí como Kelvin de Lamarck. Y me encanta que esté por aquí. Este fue profe o instructor de gimnasio mío y resulta que este hombre no simplemente me enseñaba a hacer ejercicio, sino que durante el ejercicio nos contaba una serie de chistes, pésimos por cierto, pero nos reíamos y 8 días después todavía nos estábamos riendo de las ridiculeces que Kelvin nos decía en sus chistes y en verdad eso hizo que esos momentos fueran absolutamente inolvidables. Por cierto, este hombre acaba de ser papá y las felicitaciones enormes para él. Qué mejor excusa que en este momento vivir su existencia a través de la prolongación de sí mismo con esa semillita que sembró y que ahora está presente en su existencia. Bendiciones enormes para ese bebecito. Ay, qué bonito, claro que estos live de Inspirando Corazones, espero que este live sí les esté inspirando el corazón, les esté aperturando esa alegría de vivir y de hacer pequeños cambios en sus vidas, pequeños cambios, uno a la vez. Y si no es Sí. hoy, ¿cuándo? Y si no es hoy, ¿cuándo? Y si no es ahora, ¿cuándo? Ahí mira, ya soltó la carcajada Kelvin, sí. Definitivamente aquí nosotros encontramos, a ver, todo lo que nos fue puesto
y que muchas veces simplemente, insisto, por la prisa no vimos. Es un momento en el que vale la pena hacer una pausa, como cuando alguien se jubila. Alguien se jubila y para alguien puede ser catastrófico, pero para otro puede ser el justo premio al esfuerzo que realizó y el inicio de una nueva etapa. Porque cuando alguien se jubila y se queda quieto, pues entonces ya qué sentido tiene. No, cuando alguien en cambio no deja de sorprenderte y empieza a darse cuenta que tiene todas esas cosas a disposición que le permiten empezar a realizar nuevas tareas que quizás aplazó porque sus ocupaciones eran muchas y llegó el momento de ocuparse de sí mismo, entonces eso sí que es una bendición. Eso sí que es volver a la esencia misma de el ser que habita en nosotros, y eso sí que es el motivo más excelso y más grande para darle gracias a Dios por nuestra existencia. Qué hermoso para todos los que se están conectando, los que han estado todo el tiempo. ¿Qué frase te quedas hoy de todo esto maravilloso que nos ha compartido Alejandro? Si no es hoy, ¿cuándo? Y que te lleves esto y te lo cuestiones. Si no es hoy, ¿cuándo? Con todos los ejemplos que Alejandro nos dio. Si no es hoy, decir te amo, pedir perdón. Tantas cositas que a veces son tan simples, pero nos cuesta un montón. Pero si lo hacemos, nos liberamos también un montón. Así que qué rico leerlos un ratico, ya esto va concluyendo. Alejandro, darte las gracias porque sé que estás en tu día de descanso y estás aquí compartiéndonos de tu sabiduría y de esa esencia que pensaría uno, como el doctor, debe de así como yo, pero no, me encanta, me encanta. Yo me quedo con una cantidad de frases, mmm, me llegó también respuesta y claro que me lo volvería a ver con más calma porque nos diste muchísima, muchísima información valiosa y maravillosa. Por acá nos dice Daniel, hoy lo necesité muchísimo, gracias, si no es hoy, ¿cuánto? Qué bien, qué bien. Si no es hoy, ¿cuándo vas a abrir los ojos? Si no es hoy, ¿cuándo vas a dar el primer paso? Si no es hoy, ¿cuándo vas a dar esa donación que alguien está necesitando? Si no es hoy, ¿cuándo vas a entregar el consejo que otro está esperando escuchar? Si no es hoy, ¿cuándo vas a prestar tu hombro para que alguien encuentre un bálsamo en su existencia? Si no es hoy, ¿cuándo vas a empezar a leer ese libro que aplazaste tantas veces y que un autor soñó escribir para que alguien lo leyera en el momento justo? Si no es hoy, entonces, ¿cuándo las musas van a venir a visitarte y a contarte lo que debes dictarle a otros? Si no es hoy, ¿cuándo vas a ver el brillo del sol y cuándo vas a disfrutar cuando la luna sale a decir que va a trasnochar un ratico? Si no es hoy, entonces, ¿cuándo vas a disfrutar de esas gotas de lluvia que te caen y que te generan esa sensación de bienestar interior? Si no es hoy, ¿cuándo vas a disfrutar del paisaje? Si no es hoy, ¿cuándo vas a darle las pinceladas a ese lienzo en blanco que te entregaron para que lo pintaras durante la existencia? Si no es hoy, ¿cuándo vas a reconciliarte con tu hermano? Si no es hoy, ¿cuándo vas a empezar a hacer la misión perfecta que traías desde un principio? Si no es hoy, ¿cuándo vas a empezar esa labor que definitivamente va a contribuir al mejor estar de la humanidad? Y si no es hoy, ¿cuándo vas a mirar con ilusión y con alegría la existencia que te pusieron enfrente? ¿Cuándo vas a disfrutar del instante, de cada instante? ¿Cuándo vas a mirar con esperanza, pero más que con esperanza, con certeza, aquello que ya hace parte de ti? Si no es hoy, entonces, ¿cuándo? Y si yo no hubiera tenido ese hoy, el día que le escribí al doctor Alejandro, para que estuviera hoy aquí, pues no estaría. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Sí? de verdad que nos lo gozamos mucho. Me encantaría, Margarita, que dejaras este live colgado y que me pusieras como tu colaborador, porque creo que nos hemos disfrutado muchísimo este momento y qué bueno que esto le pueda llegar a muchos más y que mucha gente que está aquí lo pueda compartir y multiplicar, porque si no es hoy, ¿cuándo lo vas a multiplicar? Si no es hoy, claro que hoy lo dejamos, enseguida lo compartimos. Gracias a todos por su tiempo, el tiempo es oro y lo valoramos un montón. Que nos hayas acompañado también. Gracias Alejandro por
inspirarme y por estar en este espacio y esperamos que, yo sé que sí, inspiraste muchísimos, muchísimos corazones como siempre. Qué bueno, Margarita. De verdad agradezco infinitamente tu invitación. Agradezco a todos los que se conectaron, a pesar de que la hora puede ser compleja para muchos. Y agradezco, por supuesto, la grandeza de tu corazón que te llevó a que te contactaras con alguien que tenemos en común, William Fernando Sánchez, para que ese a su vez nos pusiera en contacto y encontráramos este espacio. Así es, un abrazo para todos y para ti, Alejandro, y espero conocerte muy pronto cuando vaya a la ciudad de Medellín. Yo también, además, porque ya te dije, soy muy chismoso y ya me interesé mucho en lo que haces. Terapia angelical y eso me parece, wow, fantástico y quiero escucharte y quiero conocer un poco más de tu historia. A lo mejor dentro de poco seas mi invitada en uno de mis lives. Ay, qué honor, un honor, claro. Además que seguimos en contacto. Claro. Un abrazo para todos. Un beso, gracias, gracias, chao. Chao, chao.